En el podcast de hoy vamos a descubrir qué es TeamLabs, un laboratorio de aprendizaje que trabaja para revolucionar el sector educativo. Y qué mejor forma de conocer este proyecto que hablando con uno de sus fundadores, Ibai Martínez. A lo largo de la charla de hoy, Ibai ha remarcado la importancia de diferenciar entre enseñanza y aprendizaje. Nos ha dicho que la clave de todo es combinar las ganas con las canas y cómo el presente y el futuro de la Higher Education pasa por sacar la universidad de la universidad. Empezamos. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Pues ya estamos aquí con Ibai Martínez, que es cofundador y director de TeamLabs. Hola Ibai, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer acompañaros. Un placer que estés aquí. Vamos a empezar hablando brevemente de ti, Ibai, para que las personas que nos ven y nos escuchan puedan entender un poco mejor quién eres y sobre todo cómo y por qué nace TeamLabs. Porque a pesar de ser muy joven, has hecho muchas cosas. A ver si lo digo bien. Eres graduado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación y te defines también como un amante de la innovación y el trabajo en equipo. Has desarrollado muchos proyectos en el sector industrial, tecnológico y, por supuesto, el educativo, que para eso también estamos aquí, para organizaciones como Google, Telefónica o La Caixa. ¿De dónde viene toda esta pasión por la innovación y todo este aprendizaje continuo? Bueno, pues es difícil definir de dónde viene. Bueno, yo soy de un pequeño pueblo de Guipúzcoa que se llama Aya, a 20 kilómetros de San Sebastián. He crecido eso, en mitad del monte y ya desde, pues bueno, bien pequeño sí me ha picado el gusanillo por una parte de desarrollar proyectos, digamos, más allá del mundo académico, de las clases y eso. Y, y luego me considero un afortunado porque en casa, pues bueno, siempre se me ha dado como un espacio de libertad, de experimentación, de exploración, y creo que eso pues hace que, bueno, haya ido conformando como unos valores, una mentalidad, pues que me han ido aportando quizás esa autonomía, esa libertad, esa independencia para hacer cosas, ¿no? Y luego he tenido la enorme suerte de ir cruzándome en el camino con personas maravillosas. O sea, que quizás es como no sé si es mi gran habilidad de, no sé cómo lo hago, pero siempre he tenido el enorme placer y la suerte de acabar rodeado de gente increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, con 18 años tuve la oportunidad de empezar a desarrollar proyectos empresariales. Y ya con 19 conocí a Félix Lozano, que es mi canas, ¿no? Tenemos la coña entre nosotros de que somos el tándem de las ganas y las canas. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en el aprendizaje es esto, ¿no? Cómo combinar lo mejor de las canas con lo mejor que aportan las ganas, ¿no? Quizás la principal diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje va por ahí. La enseñanza se basa en transferir lo que conocemos y el aprendizaje se basa en transitar lo que desconocemos. Y para transitar lo que desconocemos es tan importante la experiencia eh, del que sabe cómo, como la inexperiencia del que no sabe y por lo tanto abre nuevos caminos que generan aprendizajes, ¿no? Entonces, ese juego de las ganas y las canas, pues ha sido parte de la historia de mi vida en los 10 últimos años, que son los que ya llevamos en TeamLabs. Mencionas TeamLabs. Explícanos cuándo y por qué nace este proyecto. Bueno, pues en 2011 estaba en segundo de carrera y, como antes decías, formaba parte de la primera promoción de un programa universitario nuevo, el grado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, que básicamente es un programa universitario que consiste en que desde que empiezas en primer curso, empiezas desarrollando proyectos reales, empiezas a emprender para aprender, ¿no? Alrededor del mundo. Y casualmente,
pues una de las personas que conozco en este camino es Félix, que es a su vez uno de los cofundadores del Impact Hub en Madrid. El Impact Hub es un proyecto que nace en Londres, espacios de coworking, que en aquel momento era muy pionero, ¿no? Hablar de coworking, que tenía el objetivo de esto, de construir un ecosistema a escala internacional donde personas con una especial sensibilidad por el emprendimiento social, pues compartan tiempo, energía y recursos para desarrollar proyectos. Entonces, este movimiento que empieza en Londres se empieza a expandir y, bueno, en Madrid está el coworking más Impact Hub más cercano de San Sebastián, que era la ciudad donde yo pues estaba en la universidad, ¿no? Entonces, yo quería montar un Impact Hub en mi ciudad, en Donostia, en San Sebastián, y para ello necesitas que dos hubs que ya estén rodando te acompañen en la iniciativa de montar el tuyo, ¿no? Y entonces eso fue lo que dio pie a empezar a entablar una relación más permanente con Félix, que a su vez estaba como muy fascinado por la metodología de aprendizaje que yo estaba haciendo y ya había empezado a entablar relaciones, conversaciones con la Universidad de Mondragón. La Universidad de Mondragón es quien impartía este título en liderazgo, emprendimiento e innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues conjuntamente empezamos a plantear que, vaya, el mejor lugar para desarrollar un proyecto como el del programa en liderazgo, emprendimiento e innovación es un lugar que se salga de los estándares académicos convencionales. Hay que sacar la universidad de la universidad. Y posiblemente el entorno que mejor se ajustaba en aquel momento a la universidad del siglo XXI era un entorno de coworking, un entorno que hibridaba personas de distintas edades, disciplinas, backgrounds, y que el común denominador era compartir un tiempo y un espacio para que proyectos florezcan, ¿no? Y entonces dijimos, vaya, es que tenemos que montar la universidad sin profesores, sin alumnos, sin exámenes. Esto que tú estás estudiando, Ibai, en País Vasco, lo tenemos que traer a Madrid. Y ese fue pues un poco el propósito sobre el que se sustentó la fundación de Team Labs, o sea, esa misión de romper la barrera que en ocasiones existe entre el mundo académico y el mundo real. Eso que pasa que de repente terminas la carrera y es como te quedas en shock con lo que te encuentras un poco, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, pues en aquel momento es una situación similar a la que estamos atravesando ahora, ¿no? De gran incertidumbre, de pesimismo. Pues tenemos una juventud en España muy pesimista en general, ¿no? En aquel momento también, pues en plena crisis económica, el paro juvenil superaba el 50%, entonces las noticias no eran precisamente halagüeñas, ¿no? Y efectivamente creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en el sector de la educación, como a nosotros nos gusta decir, en el aprendizaje, es cómo bueno, incentivamos lo que queremos que suceda a través de nuestros proyectos educativos. Y lo que necesitamos como sociedad es que las personas tengamos una mentalidad abierta, seamos, pues, nos emancipemos pronto, seamos autónomos, tengamos autoestima, pues al final tenemos que tener proyectos educativos en armonía con todo eso, ¿no? Y al final, si lo que queremos es esto, pues nosotros pensamos que una gran manera para desarrollar todas esas habilidades es desarrollar proyectos desde que estás en la universidad. O sea, que la universidad no se convierta en una gran sala de espera donde esta lógica que todos conocemos, ¿no? De profesor emite, estudiante recibe, estudiante valida sus progresos mediante exámenes y todo eso al final se certifica con un título. Bueno, sabemos que eso tiene el recorrido que tiene y sabemos que eso, entre otras cosas, produce que los jóvenes, cuando salimos de esos sistemas de la universidad, a veces nos encontramos de bruces con un mundo que funciona de una manera pues, bastante distinta en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, también desde Teamlabs, pues lo que hemos intentado es aportar nuestro grano de arena para plantear experiencias universitarias que se salgan un poco de esos marcos tradicionales y que apuesten más por entornos de creación, donde a través de la creación y la acción pues viene la reflexión y viene el aprendizaje y donde uno
cultiva pues una serie de habilidades y competencias que son las que pues la sociedad y el mercado necesitan, ¿no? Realmente estamos viendo que, hablando con distintos expertos, que la mayoría apuntan hacia esto, hacia una formación que se base más en estas aptitudes, en estas habilidades, que no tanto en unos conocimientos básicos, como tú decías, pues eso, ¿no? Que vas a clase, el profesor te enseña unos conocimientos, te examinas y luego te dan el título. La verdad es que, en general, estáis muy alineados con los entrevistados con los que estamos hablando. Comentabas que no tenéis ni clases, ni aulas convencionales, ni profesores, tenéis ecosistemas híbridos, trabajáis así. Explícanos un poco cómo lo hacéis, porque, claro, estamos muy acostumbrados a esta convencionalidad y de repente pues, es un poco difícil entender esto. Sí, pues bueno, nosotros como Teamless también hemos ido evolucionando, hemos ido diversificando mucho la actividad. Entonces, ahora mismo, más allá de este programa en liderazgo, emprendimiento e innovación que desarrollamos en distintos lugares del mundo, donde ya hay más de 2.000 personas embarcadas en el programa y tal, también desarrollamos otro tipo de programas y proyectos in company. Pero me voy a centrar en este programa para responder a tu pregunta de una forma lo más concreta posible, ¿no? En este programa, en Lane, es un grado universitario oficial que tiene su origen en Finlandia y que ya junto a la Universidad de Mondragón llevamos desarrollando 10 años. Eh, Como decía hace un rato, tiene una particularidad y es que todos nuestros alumnos, desde que empiezan en primer curso de carrera, montan una empresa real. Y esta empresa real, con su CIF real, sus clientes reales, su dinero real, se convierte en una herramienta de aprendizaje, bajo la cual se desarrollan multitud de proyectos que van evolucionando a lo largo de los 4 años que dura la carrera. Entonces, se desarrollan proyectos inicialmente muy sencillos que disparan una lógica, ¿no? Al final, pues un proyecto muy sencillo, el primer proyecto de primero puede ser montar una pop-up de ropa, ¿no? Bueno, y estoy en la universidad y estoy montando este proyecto sencillo. Bueno, pero para ello tienes que tener tienes que preguntarte, tener un naming, tienes que tener un plan de marketing y ventas, de comunicación, tienes que gestionar unas operaciones, tienes que hacer contratos con proveedores. Tienes que hacer todo lo que harías en la vida real, digamos, ¿no? Si Claro, montaras una empresa. claro, pero para ello tienes que tener un CIF. Y para poder emitir una factura y tener tu CIF, tienes que haberte planteado cómo te vas a llamar y cuál va a ser tu modelo de gobernanza y cuáles van a ser los elementos, las cláusulas que van a regular el trabajo. Entonces, digamos que a través de la práctica va viniendo la necesidad de dotarte de una teoría y a través de la práctica emprendedora, emprender como una gran excusa de aprender. Creemos que las habilidades de liderazgo, de emprendimiento e innovación se desarrollan muy bien en un entorno emprendedor. No, nuestros alumnos no montan empresa para ganar dinero, sino bueno, el hecho de que estén ganando dinero es un elemento que puede ayudar a validar que están aprendiendo a emprender porque hay un mercado que está dispuesto a comprar los productos y servicios que generan, ¿no? Es un indicador de aprendizaje, no es un fin. El fin es aprender. Y en este camino, pues los proyectos se van sofisticando y van mejorando y la teoría va viniendo, va nutriendo a estos proyectos. Entonces ahí, siendo la lógica emprendedora la que denota, la que detona, mejor dicho, el aprendizaje, pues todos los roles convencionales se difuminan. Ya dejamos de hablar de profesores y entran en juego otros actores. En nuestro caso, en este programa hay 3 tipos de acompañantes, ¿no? Por una parte están los entrenadores de equipo. Nosotros pues dividimos a todos los que entran en primero. Este año han entrado más de 400 en total, en equipos de en torno a 20 personas y cada equipo tiene su entrenador o su entrenadora, que son personas que tienen el foco puesto en facilitar el proceso de aprendizaje de los equipos. Tienen el foco puesto en el proceso, en la habilidad, en la competencia y no tanto en el contenido. Luego están las figuras que llamamos los expertos locales. Son personas especializadas en derecho, en matemática financiera, en contabilidad, en temas de digitalización, en fabricación digital. Bueno, en distintos ámbitos de conocimiento donde en función de los proyectos que existan dentro de cada uno de los equipos, pues bueno, van dando una cobertura más desde el punto de vista técnico
que nos parece mucho más interesante que tener simplemente una clase de derecho, ¿no? Pues la clase de derecho da para lo que da y al final puedes acabar aprendiendo de temas de herencias en primero de derecho cuando esto no lo vas a utilizar y si no lo vas a aplicar si te va a olvidar al día siguiente de hacer el examen, ¿no? Sin embargo, si estás montando un evento y necesitas que el ayuntamiento te, pues hacer un papel para que te dé permiso para hacer el evento en tal lugar público, bueno, ahí la necesidad técnica a nivel de derecho va a ser muy distinta. Así quieres comercializar el producto de un tercero en un nuevo mercado geográfico, si quieres producir un nuevo producto, ¿no? Entonces, por ello, estas figuras de los expertos, expertas, se ajustan más a una labor de asesores, de que las startups a veces externalizamos, ¿no? Son personas que donde tú puedes solicitar mentorías cuando quieras. Es decir, el peso del aprendizaje en estos casos quizás recae un poco más en el propio alumno, ¿no? Que es quien tiene que proactivamente pedir este asesoramiento, que no en el profesor, en la universidad, en el centro, ¿no? Exactamente, sí. Hombre, ahí nos cercioramos para que haya elementos que incentiven de nuevo lo que queremos que suceda. Esta es la clave de nuestra pedagogía, es que luego es un programa oficial, o sea, luego cumplimos con todas las exigencias que marca el Ministerio de Educación y tal, pero lo que hemos Ahí hecho va es yo también a preguntar, ¿eh? hackear un Porque poco el claro, modelo para decir qué es lo que queremos incentivar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos incentivando, por ejemplo, que esas ayudas se pidan, o sea, que haya un mínimo de mentorías que se tienen que hacer, que haya un mínimo de mentorías que tú hagas con tus pares. Y enlazo con el tercero. La tercera figura de aprendizaje, además de los entrenadores y de los expertos locales, asesores, son la propia comunidad. Nosotros somos un proyecto en el que quizás la principal diferencia con la universidad convencional es que está liderado por los propios usuarios, en tanto en cuanto los usuarios aprenden entre sí. Un learner de cuarto especializado en utilizar Instagram Ads para conocer tu producto o tu servicio ayuda a un learner de primero. Entonces, tú tienes que conseguir una serie de puntos de comunidad, o sea, hay unos incentivos para que la comunidad se entrene a dar y recibir ayuda, porque nos parece que también es una competencia fundamental en el tiempo en el que estamos, ¿no? totalmente. Siempre nos llevamos la boca con el networking y el buscar sinergias y demás. Y al final, pues, empezando por el estudio, pues por el aprendizaje es básico. Claro, nosotros partimos de esta base, de que el conocimiento está distribuido y que el conocimiento, cuando es compartido, se multiplica de valor, ¿no? Entonces, es mágico cuando tú ves que realmente la comunidad es un factor acelerador del proceso de aprendizaje. Que esto no va de que hay alguien que tiene el conocimiento que se encarga de distribuirlo, ¿no? Sino que todos tenemos el conocimiento, algunos lo tenemos más desarrollado en unas áreas, otros en otras, y nuestro rol como proyecto enfocado en el aprendizaje debe ser el facilitar el que esas conexiones se den y que ese aprendizaje se distribuya, ¿no? Y por ello creemos que el tercer pilar o actor principal, ¿no? Es la propia comunidad, que cada vez más, a través de las apuestas que estamos haciendo por digitalización y demás, pues está más incentivada para aportarse valor. Mencionas la digitalización. También te iba a preguntar por eso. ¿Qué apuestas a nivel de digitalización estáis haciendo? Porque es algo muy importante y es ya el presente y Sí. el futuro, digamos. Sí, bueno, nosotros empezamos siendo un proyecto pequeñito y ya solo en este programa que te decía antes, pues ya son más de 2.000 personas, ¿no? Las que están en el programa. Pues para nosotros es un vector de desarrollo fundamental a todos los niveles. Entonces, hemos entre otras cosas, pues hecho una alianza estratégica y societaria con Singular. Singular es una compañía tecnológica que recientemente ha salido a bolsa, hace 10 días ya salió a bolsa, es una compañía de 1.000 personas, han entrado como socios de Team Labs. Con ellos, además de que han entrado como socios, hemos creado una joint venture, que es Singular Team Labs, para desarrollar proyectos en el ámbito de las DKCs, Digital Key Capabilities. Entonces, pues estamos generando programas en temas de agilismo, inteligencia artificial, aprender a programar, y a su vez estamos desarrollando proyectos para incluir
digitalización en los programas que ya tenemos, ¿no? Entonces, nuestra apuesta es total. Ahí estamos desarrollando distintos proyectos que tienen por objetivo esto que decía al final. Si realmente nuestro principal activo es que somos un ecosistema que conecta a corporaciones, a otras universidades, etcétera, y el principal player de ese ecosistema son las personas que están ahí dentro. Desde la digitalización tenemos que asegurarnos que la comunidad es un factor acelerador del proceso de aprendizaje. O sea, el hecho de ser comunidad hace que aprendamos más y aprendamos más rápido. Y para ello te tienes que dotar de instrumentos que te permitan aplicar lógicas de réplica y escala. Y esto solo lo puedes hacer aplicando digitalización. Entonces, bueno, ahí hemos dado nuestros pasos ya desde hace algunos años. Hemos creado nuestra propia plataforma, llamamos TeamLabs Space, pues donde toda la comunidad está presente y a través de lo cual pues, puedes conectar con los distintos miembros para pedir mentorías, tienes que Es como un reportar campus ahí. virtual, pero a lo grande, ¿no? Digamos. Eso es, y tratando de sobre todo adecuarlo a lo que nosotros somos, ¿no? No es un lugar donde vas a transitar en unos contenidos, porque para eso ya hay un montón de plataformas que existen, sino una plataforma donde se conecten personas que están desarrollando proyectos. Y entonces, bueno, pues hemos tenido el lujo con Singular de poder desarrollar las soluciones digitales que se ajustan a la naturaleza de nuestra actividad y no al revés, ¿no? No al revés como en ocasiones ha ocurrido de que vemos que hay proyectos educativos que por ajustarse a los estándares de las plataformas digitales convencionales, pues ya están pasando por el aro de unas metodologías, unas pedagogías pues que están desfasadas. O sea, vemos que en el sector de la educación a veces tenemos una fascinación por lo tecnológico. Pero no lo entendemos, quizás, ¿no? No se entiende bien. Sí, a veces lo que acabamos haciendo es aplicar pedagogías del siglo XIX en tecnología del siglo XXI. Aquí el reto tenemos es pedagogías del siglo XXI con tecnologías del siglo XXI. Nosotros siempre decimos que al final lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad digital que nos permita ser conscientes de los recursos que tenemos y crear el contenido o las clases o las lecciones de acuerdo con esos contenidos. Y evidentemente también apostar por una forma de aprender distinta, pero eso ya es otro tema, ¿no? A nivel de... porque ya hay unas obligaciones legales y demás. Pero tener esta mentalidad digital de ser conscientes de lo que disponemos y todo lo que podemos hacer con ello. Ahora se ha empezado a hablar de los metaversos y la realidad virtual y todo esto, pero hace tiempo ya que existe. Ya he mencionado los metaversos, esto, aunque sea presente, suena muy futurista. Y hablando de futuro, quiero preguntarte, ¿cómo crees tú que será la educación en el año 2050? Bueno, pues vaya melón. Nos han dicho de todo, ¿eh? Nos han hablado de Matrix, de chips, nos han hablado de metaversos, nos han hablado de e-learning, de muchas cosas. O sea, siéntete libre de decir lo que consideres. No sé cómo será, pero sí que me apunto o sea, puedo apuntar en una dirección, ¿no? Posiblemente todo el desarrollo tecnológico nos va a llevar a la necesidad de generar pedagogías más humanas que nunca, o sea, entender cuál es el verdadero sentido profundo de ser humanos y como seres humanos que somos, cómo orientamos nuestra dinámica al aprendizaje y no a la enseñanza. O sea, el siglo XX y bueno, la industrialización requirió que estandarizásemos el aprendizaje y lo basásemos en contenidos y ahora posiblemente con la digitalización paradójicamente necesitamos todo lo contrario. Posiblemente los trabajos que requieran mayor especialización son, junto a los que requieren menos, más susceptibles de ser sustituidos por máquinas. O sea, un piloto de avión o un cirujano de máxima precisión, pues posiblemente cuando lo que buscamos es el error cero, las máquinas van a estar más preparadas para ir al error cero y por lo tanto las pedagogías que vamos a necesitar son aquellas que están más vinculadas a las relaciones humanas, la
gestión de conflictos, la resolución de problemas muy complejos, la capacidad de empatizar y construir sobre ideas distintas. Y por lo tanto creo que un elemento clave va a ser esto, todo lo que tiene que ver con volver en el fondo a la raíz de la educación, ¿no? De sacar fuera nuestra condición humana, ¿no? Lo que llevamos dentro. Luego quizás otro elemento es el trabajo sobre proyectos reales. Esto en algunas ocasiones ya existe, ¿no? Por ejemplo, medicina. Pues en medicina realmente hay un espacio de práctica muy, muy elevado, ¿no? Alguien que hace el MIR Pero es cierto que quizás hay otros ámbitos de conocimiento donde tenemos el reto que la gente que se forme salga habiendo desarrollado proyectos, habiendo aprendido más allá de un plano meramente teórico. Y creo que la dinámica va a ser cada vez más esta. O sea, como el contenido, el conocimiento cada vez va a ser más volátil, lo que vamos a necesitar es tener una capacidad de aprender muy ágilmente. Y la capacidad de aprender muy ágilmente se suele dar en contextos de proyecto, en contextos donde la clave no está en 2 más 2 igual a 4, sino en este meme que a veces, bueno, pues todos hemos recibido de interrogación más interrogación igual a 4. Bueno, pues es que en esas dos interrogaciones hay valores infinitos que puedes poner para llegar a 4, ¿no? Y yo creo que como sociedad necesitamos llegar a 4 en muchos sentidos. Tenemos un montón de retos, de los objetivos de desarrollo sostenible y tal. Y lo que necesitamos es que la universidad nos prepare a experimentar en esos espacios de interrogación. ¿Crees que es posible llegar a esto? ¿Crees que están las universidades preparadas para transformarse de esta forma? Porque incluso nos han llegado a decir que como sigamos así las universidades van a desaparecer. ¿Tú qué opinas? No sé, bueno, yo soy bastante optimista por naturaleza. Yo creo que, hombre, las cosas llevan su tiempo y es cierto que a nivel cultural la estructura de las universidades está cimentada bajo una estructura de incentivos que quizás no son los que necesitamos. Quizás todavía la universidad está tiene pues una dinámica quizás algo endogámica, ¿no? Donde lo que se premia a veces no tiene que ver con lo que la sociedad necesita. Sin meter a todas las universidades y tal en el mismo saco. No, Ni claro, mucho menos, ¿no? generalizar. Creo que habrá una combinación de cosas. Creo que las universidades, como está ocurriendo con los colegios, ¿no? Pues si no se van adaptando, si no van adaptando sus propuestas y sus pedagogías, pues tendrán el riesgo de ir perdiendo influencia y por lo tanto creo que tardarán más o menos, pero en muchas de ellas, como ya está ocurriendo, se empezarán a gestar propuestas que después animarán a otras a también arriesgarse, ¿no? Luego entraremos en juego players externos, como nosotros, como Teamless, tenemos una pata en la universidad porque nuestros títulos son oficiales, pero a la vez también una pata afuera. O Class Life, actores como Class Life que también vienen a hacer preguntas y a hacer un poco de shakers en el mercado y creo que conjuntamente, pues bueno, sí que se irá generando un cambio en el sector sin lugar a dudas. Muy bien, pues hablamos de cambios en el sector. Ahora vamos a volver para cerrar el círculo a los cambios en ti, Ibai, a Ibai persona, porque siempre termino preguntando a nuestros entrevistados cuál ha sido su mayor reto superado. Y me gustaría que me dijeras también el tuyo. Muy buena pregunta. Bueno, a ver, en estos 10 años hemos superado pues miles de retos. Quizás un desafío que no digo que lo hayamos superado, ¿no? Pero que sí que nos sigue provocando energía cuando nos levantamos por las mañanas es pues estar dedicando nuestro tiempo a aportar nuestro grano de arena
de alguna forma, a través de la educación, pues contribuir a que las personas pues podamos tener mayor libertad, mayor autonomía, podamos emanciparnos antes. Y yo creo que algo que bueno, estamos consiguiendo como Team Labs es, pues bueno, ser una pequeña referencia, ¿no? O un player cada vez más relevante donde pues ya son incluso las administraciones públicas quienes se ponen en contacto con nosotros y nos piden, oye, tenéis que estar aquí en Málaga, ¿no? Recientemente pues hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Málaga para abrir una sede, empezamos ahí en septiembre de 2022 con el Grado Lane, y que ya desde las propias administraciones públicas o desde otras corporaciones pues nos toquen la puerta y piensen que como Team Labs podemos ayudarles a afrontar los desafíos de desarrollo estratégico que tienen en sus territorios, pues es una pasada, ¿no? O sea, que hace 10 años jamás hubiésemos pensado que eso se fuese a dar y poco a poco se está dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un desafío superado. Luego, otro es ver todo el impacto que ya tienen las personas que hace 10 años empezaban en la primera promoción de Team Labs y que ahora ya llevan varios años fuera. Y es una maravilla, o sea, porque ves que de alguna manera se valida el que todo lo que estás haciendo y planteando pues tiene todo el sentido, ¿no? Y cada vez más vamos sintiendo eso que sigue alimentando nuestras ganas de seguir haciendo cosas. Claro, estas personas son el ejemplo viviente de que transformar, revolucionar el sector educativo y el aprendizaje funciona, ¿no? Y da buenos resultados. Sí. Genial, Ibai, pues con estas buenas vibraciones, digamos, terminamos la entrevista. Seguiríamos hablando contigo mucho rato, pero ya sabemos que eres un hombre muy ocupado. Así que nada, agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y hayas charlado un rato. Y una vez más, gracias también a quienes nos veis y nos escucháis. Recordad que podéis dejar vuestras inquietudes en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y sobre todo recordad, keep empowering education.